Bienvenidos, hermanos, a Panagia Televisión. Bienvenidos a este nuevo vídeo. Bueno, no es tan nuevo porque ayer lo subí y esto va a ser, digamos, una nueva grabación de lo que fue el vídeo de ayer. Espero que el vídeo que grabemos hoy, pues, se nos respete, ¿verdad? Que tenemos también derecho, ¿verdad?, a proclamar la fe católica en las redes sociales. En este caso, en YouTube. Pues bien, como dije ayer, vamos a hablar de un tema que nunca, pero que nunca nos han echado en cara los evangélicos. ¿Cuál será? Bueno, no es tan nuevo, no es tan nuevo. Es simplemente eh, eh, una respuesta un poquito más exhaustiva a esos ataques ¿verdad?, que nos hacen los no católicos y nos dicen que porque tenemos imágenes, ¿verdad? Ellos aún no saben lo que es un ídolo y desconocen también lo que es una imagen religiosa. Y vamos a ver con las Sagradas Escrituras si la Biblia admite la imagen religiosa o no la admite, o son todas ídolos, como bien dicen los hermanos protestantes, ¿verdad? Que nos atacan siempre con eso. Y eso es un error. Por favor, pónganme el sonido de error. Eso es, ¿verdad? Cada vez que un hermano no católico nos acusa de que tener imágenes es un ídolo y es idolatría, debería de sonar ese mismo sonido, ¿verdad? Pues bien, ellos tienen dos versículos favoritos, ¿verdad? Uno es Éxodo capítulo 20, versículo 4, ¿verdad? Donde Dios mismo dice que no debemos hacernos imágenes de lo que hay arriba en el cielo y lo que hay abajo en la tierra, ¿verdad? Ellos dicen, claro, los católicos tienen imágenes de los santos y ellos dicen que los santos están en el cielo y por eso Dios prohíbe que se hagan imágenes de santos. Eso no lo dice la Escritura. Vamos a poner un poco en contexto qué es lo que quiso decir Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 4. Pero Israel venía de Egipto, ¿verdad? Venía de la esclavitud de Egipto. Y ellos se habían contaminado con aquel paganismo. Egipto tenía dioses para cualquier cosa, ¿verdad? De animales. Ellos adoraban a los astros, ¿verdad? A cualquier cosa, pero no adoraban al verdadero Dios, que sí adoraban los judíos. Estos judíos que venían ya de vuelta, venían de nuevo a Israel ya libres, pues volvían totalmente contaminados de las costumbres egipcias. Y por eso Dios mismo les advertía, ¿verdad?, que nos hicieran imágenes de falsos dioses. Ahora, es verdaderamente importante saber qué es lo que enseña Éxodo capítulo 20, versículo 4, porque el versículo 3, que nunca nos leen, dice que no tendrás otros dioses delante de mí, ¿verdad? Ese texto nunca te lo va a citar un protestante, siempre te va a leer el versículo 4, otras imágenes de lo que hay arriba en el cielo, ¿verdad? Porque el versículo 3 pone en el verdadero contexto de lo que dice el versículo 4, ¿verdad? Y dirá, algún protestante dice, sí, pero dice que no debemos hacernos imagen. Pues bien, la Biblia no fue escrita en castellano, ¿verdad? La Biblia que tenemos en castellano vino traducida ya del latín, ¿verdad? Y del latín, que la Vulgata, ya la leíamos en griego. Y ya el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Pero la palabra usada en hebreo en el capítulo 20, versículo 4 de Éxodo,
no nos dice que es una simple imagen, sino que usa la palabra eidolon. Eso en griego, si tuviéramos la Septuaginta, en griego la palabra ídolo es eidolon, ¿verdad? Ídolo. Y en hebreo se usaría la palabra pesel. Esa palabra, si quieres, la puedes buscar en internet, en cualquier diccionario bíblico, ¿verdad? En algún diccionario interlineal y verás que lo que te estoy diciendo es cierto. La palabra usada, la palabra original, ¿verdad? Porque tenemos que leer la escritura con el mismo espíritu con el que ella fue escrita. Dios dice de manera literal: no te harás ídolo de lo que hay arriba en el cielo y de lo que hay abajo en la tierra. ¿Por qué? Porque los israelitas, igual que los egipcios, empezaron a adorar a los astros, al sol, a la luna, a las estrellas, a los planetas, etcétera. Incluso a los animales, lo que hay debajo aquí en la tierra. Y muchos dirán, ¿dónde dice eso en la Sagrada Escritura? Pues bien, te lo leo. Deuteronomio capítulo 4, versículo 19 dice lo siguiente. Versículo 4 de capítulo 4, versículo 19 de Deuteronomio. Dice, versículo 19, dice así: cuando levantes tus ojos al cielo, cuando veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército de los cielos, no vayas a dejarte seducir y te postres para darles culto. Eso se lo ha repartido el Señor tu Dios a todos los pueblos que hay debajo del cielo. Eso es lo que le dijo Dios al pueblo de Israel, que no tenían que dejarse seducir por la belleza de la creación. Las estrellas, la luna, el sol, es un reflejo, ¿verdad?, de la belleza del Creador, pero no es el Creador. Dios prohíbe adorar la creación, prohíbe adorar la materia, a los animales, a las constelaciones, estrellas, el sol, luna, etcétera, sino que el único culto que hay que dar es al Dios vivo, al Rey, que es Rey de reyes y Señor de señores. Los protestantes dicen que todas las imágenes son dioses, ¿verdad? Son falsos dioses. Ellos, un versículo favorito que siempre nos espetan, ¿verdad?, a nosotros los católicos para tratar de avergonzarnos, es el Salmo 115. Y dicen que ahí habla de las imágenes católicas, algo que no es cierto. Cuando se escribieron los salmos, aún no existía la iglesia, aún Cristo no vino. Y como no vino, no pudo fundar todavía la iglesia. Fíjense lo que nos dicen nuestros hermanos y nos leen este salmo. El Salmo 115 lo vamos a leer del versículo 4 en adelante. Plata y oro son sus ídolos, obra de la mano del hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, tienen garganta sin voz. Sean como ellos los que los hacen, los que en ellos ponen su confianza. Pero nosotros, los católicos, le deberíamos de leer no a partir del versículo 4, sino el versículo anterior, el versículo 3, para que sepan en quién tenemos puesta la confianza nosotros, los católicos. Dice Salmo 115, versículo 3, nuestro Dios está en el cielo y hace cuanto Él quiere, ¿verdad? Nosotros
defendemos al Dios vivo, creemos en Cristo. Llevamos anunciándolo 2000 años y no van a venir ahora nadie que fundó una iglesia antes de ayer a enseñar a la iglesia lo que es una imagen y lo que es un ídolo. Además, un ídolo, según la escritura, es creer que esa imagen tiene poderes mágicos o otorgarles poderes divinos, creer que ese trozo de materia, ese trozo de madera, ese trozo de metal, ese trozo de yeso es Dios de manera literal. Yo no creo que haya ningún católico que esté bien de la cabeza y diga que ese trozo de yeso sea el Dios, el que ha hecho los cielos y la tierra y todo lo que ella contiene. Y eso lo dice perfectamente la Sagrada Escritura si leemos el capítulo de Éxodo, capítulo 32, versículo 8. Dice lo siguiente: bien pronto se han apartado del camino que yo les había prescrito. Se han hecho un becerro fundido y se han postrado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: ojo, este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado de Egipto. O sea, están dándole a esa imagen, a ese ídolo, que ya no es imagen, cuando tú crees que eso es Dios, entonces deja de ser imagen y se convierte en un ídolo, o en su defecto, una imagen idolátrica. Pero dicen los hermanos no católicos que toda imagen es ídolo. Pero bien que les gusta, por ejemplo, llevar billetes con monedas de santos y santas católicos. Por ejemplo, el billete de 200 soles en Perú lleva una imagen, ¿verdad?, de Santa Rosa de Lima, y esa imagen, al estar impresa en un billete, pues parece ser que a ellos, pues, eso no, ya no le importa, ¿verdad? Ya rebajan ese legalismo y no les importa tenerlo guardado en su cartera. Y mientras más tengan, pues mejor, ¿verdad? Ahí ya parece que la idolatría se difumina, ¿verdad? Pues bien, vamos a mostrar cómo San Pablo tenía un pensamiento como nosotros, los católicos, y los protestantes, un pensamiento como los paganos. Vamos a leer Hechos, capítulo 19, versículo 26. Dice: pero estás viendo y oyendo decir que no solamente en Éfeso, sino en casi todo el Asia, ese Pablo persuade y aparta a mucha gente, diciendo que no son dioses aquellos que se fabrican con las manos. O sea, San Pablo era del pensamiento católico. Eso que se construye con nuestras manos, eso no son dioses, hermano protestante, no son dioses. Ahora, si tú crees que esas imágenes son dioses, entonces el idólatra eres tú. Discúlpame, eres tú, no nosotros. Nosotros decimos que no son dioses. Y vamos a demostrar con la Sagrada Escritura que la Biblia no enseña que toda imagen es ídolo, como enseñáis ustedes y engañáis a los hermanos católicos para meterles miedo y llevároslo a vuestra iglesia o a vuestra denominación. Vamos a leer en números. Bueno, no lo vamos a leer para no alargar demasiado el vídeo, ¿verdad? Hemos dicho que para imagen idolátrica en hebreo sería la palabra pesel, ¿verdad? Y en griego se usaría la palabra eidolon, ¿verdad? Muchos diréis, pero ahí pone imagen. ¿Cómo puede ser que sea ídolo? ¿Cómo podemos entenderlo eso? Pues por el puro contexto. El traductor ha colocado la palabra imagen porque se da por entendido que es una imagen idolátrica, ¿verdad? El usar la palabra pesel, ¿verdad? O la palabra eidolon. Pero nos encontramos con al menos 3 tipos de imágenes que no son
ídolos y que son aprobadas por Dios. O sea, Dios no cree como un protestante. No todas las imágenes son ídolos. Por ejemplo, si leemos en el capítulo 21 de Números, del versículo 4 al versículo 8, Dios mismo manda a ordenar la construcción de una imagen. Mandó a hacer una serpiente para que a través de esa serpiente los israelitas se sanaran. Y la escritura usa otra palabra en hebreo, la palabra selem, que significa imagen figurativa, ¿verdad? O imagen religiosa, pero ya no es en el contexto de imagen idolátrica. Ya vemos como la escritura en su original, ¿verdad? En su mentalidad hebrea ya diferencia lo que es una imagen idolátrica y una imagen religiosa o una imagen decorativa. Más adelante podemos ver que con la misma serpiente el pueblo de Israel de nuevo empieza a creer que esa serpiente tiene poderes mágicos y entonces es Dios quien manda a destruirla. Pero la manda a destruir no porque sea una imagen o una imagen decorativa, sino porque ya el pueblo de Israel la idolatrizaba, ¿verdad? Ya creía que eso era un ídolo y entonces Dios la destruyó, pero no por ser imagen. También podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 6, el capítulo completo, puedes leértelo. Salomón construye un templo a lo grande, a Dios. Allí hay querubines, pero no querubines pequeñitos, querubines gigantescos. Hay leones, hay bueyes, hay palmeras, diferentes plantas, ¿verdad? Y Dios se gozaba dentro del, eh, del templo, ¿verdad? Esas imágenes que se encontraban dentro del templo son imágenes también decorativas. La Sagrada Escritura en el hebreo usa la palabra pituach, ¿verdad? Imágenes decorativas, ¿verdad? Como las que tenemos nosotros en la iglesia. Imágenes, ¿verdad? Imagen de Jesús crucificado, de los ángeles, de los santos, de María Santísima, ¿verdad? Y veremos cómo Dios, en ese templo que le construyó Salomón, llenísimos, cargadísimo de imágenes, pues Dios se gozaba. Imagínense un protestante que entrara a ese templo. ¿Cómo entraría? Entraría dando palo, ¿verdad? Tratando de destruir todo ese tipo de imágenes, las cuales construyó Salomón para Dios, ¿verdad? Empezaría a gritar allí a todo el mundo, a todos los judíos que son idólatras, ¿verdad? Esa sería la actitud, ¿verdad? Cerrada de cabeza de cualquier protestante. Pero vamos a leer en 2 de Crónicas, capítulo 5, versículo 14, cómo Dios se gozaba y bien dentro de ese templo. Dice así la escritura: los sacerdotes no pudieron continuar en el servicio a causa de la nube, porque la gloria de Yahvé llenaba toda la casa de Dios. ¿Verdad? Dios, una vez construido el templo, fue a tomar posesión del templo. Y los sacerdotes se tuvieron que marchar, no podían seguir con el culto porque decía que la gloria de Dios, ¿verdad?, inundaba todo el templo. Un templo que se construyó magnífico, grandísimo, sin escatimar medios, de oro macizo, las mejores maderas, ¿verdad? Y luego nos critican que en el Vaticano haya oro o haya cualquier cosa que se le parezca a Dios, se le da lo mejor. Que critiquen ahora a Salomón, ¿verdad? Que ese templo sí que valía y mucho. Y vean cómo Dios sí aprobaba que ese templo estuviera lleno de imágenes. Dios no tiene la mentalidad protestante. Ya en el Nuevo Testamento encontramos otra imagen, otra clase de imagen que también Dios aprueba. Y es el mismo Jesús
el que coge esa imagen con sus propias manos. Vamos a leer San Mateo, capítulo 22, versículo 20, donde Jesús pide una moneda, ¿verdad? Le están preguntando quién debe de pagar el tributo y el Señor pide una moneda. Y en esa moneda lleva acuñada una imagen del César, ¿verdad? Si conocemos un poquito de historia, sabremos que el César, dentro del Imperio Romano, era prácticamente Dios en la tierra. Lo que decía el César y el poder que tenía el César no tenía parangón en el mundo de aquella época, ¿verdad? Ser el César era ser prácticamente Dios en la tierra. Y Jesús cogió esa moneda y vio y preguntó que de quién era esa imagen, ¿verdad? Y dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero la imagen, esa palabra imagen, en ese versículo, se traduce como eikon, o lo que es lo mismo en español, icono, ¿verdad? Y Jesús en ningún momento, y a pesar de ser el César el que aparece en la imagen, Jesús no dice nada sobre esa imagen, ¿verdad? No tira la moneda a ningún sitio ni trata de destruir la moneda. Vean cómo Jesús no era iconoclasta, ¿verdad? Jesús, como buen judío, estaba habituado a ver ese tipo de imágenes. El culto judío estaba habituado a tener imágenes. Prueba de ello, tenemos el templo del rey Salomón. Y el Señor se paseaba por el templo. Y el Señor no iba por ahí, por ningún sitio, pegando gritos, idólatras, idólatras, como dicen los fundamentalistas protestantes, ¿verdad? Pero la idolatría en el Nuevo Testamento ya no es cuestión de imagen. Ya en el Nuevo Testamento los cristianos adoptan otro tipo de mentalidad. San Pablo nos enseña otro tipo de idolatría, que sí las hay incluso en tu iglesia, hermano protestante. También en la nuestra, en la Iglesia Católica, por supuesto, porque estamos todos cortados por la misma tijera. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice lo siguiente: por tanto, mortificad vosotros vuestros miembros terrenos, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y la codicia, que es idolatría. Fíjense cómo todo este tipo de acciones, ¿verdad? O de pensamientos son idolatría. Y la codicia no es ningún tipo de imagen de yeso ni de metal, ni los malos deseos es una imagen de madera, ni las pasiones desordenadas son imágenes de madera, ni la impureza, ni la fornicación, sino ya es la maldad que sale del corazón del hombre, y dice San Pablo que eso es idolatría. Y en tu iglesia, en tu denominación protestante, existe esa idolatría, ¿verdad? Además, ellos nos acusan de que nosotros los católicos nos arrodillamos delante de las imágenes. Pero la adoración no es arrodillarte delante de ninguna imagen, ni encender una vela es un acto de adoración. Nada de eso es un acto de adoración. La adoración, como enseña San Pablo, es un acto interior del individuo. El cristiano adora en espíritu y en verdad. Por ejemplo, un ídolo de nuestros días es el dinero. Yo no he visto aún a nadie arrodillarse ni encender una vela a un billete de $100 o de 100 euros, ¿verdad? Otro ídolo puede ser nuestro coche, nuestro celular, el sexo, las drogas, etc. Y son actos interiores del individuo, no son acciones que nosotros podamos hacer. Tú por arrodillarte no vas a dar ningún tipo de adoración a Dios. Y como hemos leído en Éxodo 32, ellos ya creyendo
que ese buey era un falso Dios, solamente el pensarlo, el decirlo, ya era idolatría, no era cuestión de arrodillarte ni nada por el estilo. O sea, si por arrodillarnos cometemos idolatría, pues entonces, si se nos desata la zapatilla, no podríamos atarnos los cordones porque estaríamos adorando un zapato, ¿verdad? Es un argumento, sinceramente, absurdo por parte de los protestantes. Pero como cristianos católicos somos signo de contradicción en el mundo. Nos atacan los medios, los protestantes, los ateos, el comunismo, el movimiento LGTBI, los partidos políticos de izquierda, ¿verdad? Y un acto infame de idolatría, como ayer lo dije en el vídeo que grabé y me quitaron, es colocarnos nosotros, ya no colocar una imagen en lugar de Dios, sino colocarte tú como Dios mismo. Cuando permitimos o realizamos un aborto, cuando permitimos que nuestros mayores sean sacrificados, ¿verdad? Con la eutanasia, porque ya no valen para nada, son un estorbo para la sociedad, ¿verdad? Ya no generan riqueza, sino todo lo contrario, están cobrando pensiones, ¿verdad? Y eso a los gobiernos, ¿verdad? Que suscitan este tipo de leyes como la eutanasia, eso es lo que buscan, exterminar las personas que no valen, ¿verdad? Quitarse del medio a un neonato, ¿verdad? Porque me es molestia en mi vida, no me puedo realizar como persona, no puedo seguir mis estudios, mi carrera profesional porque me quedé embarazada y a mí me crea problemas el tener un hijo ahora. Eso es idolatría. Colocarte tú, ya no una imagen de madera, de yeso, sino tú serías un ídolo, porque el único que tiene las llaves de la vida y de la muerte es Jesús. Ni tú ni yo tenemos potestad de colocarnos en lugar de Dios, ¿verdad? Y tratar de quitar la vida a nadie. Pues bien, prácticamente lo que he dicho en este vídeo, pues es lo que se vio en el vídeo de ayer, que lo quitaron de YouTube. No entiendo el motivo ni la razón. Pero bien, hoy no me voy a precipitar y no voy a borrar el archivo original como si hice ayer, ¿verdad? Que para que no me ocupara memoria en el celular, pues lo borré y luego me arrepentí porque luego no pude reponer ese vídeo que fue borrado. Así que hermanos, os espero que os haya gustado el vídeo, que lo podáis aprender a defender sobre este tema, ¿verdad? Y también, como último, podemos decir que este ejemplo que os he puesto en 2 de Crónicas, capítulo 5, versículo 14, le podéis hacer esa preguntita también nosotros a los protestantes, que por qué un templo lleno de imágenes era motivo de gozo para Dios. Eso sería una buena pregunta, ¿verdad? Para nuestros hermanos no católicos, un templo lleno de imágenes y la gloria de Dios invadía todo el templo. Ponlos a prueba, a ver qué es lo que te contestan. Y a ver, me puedes dejar algún tipo de comentario sobre lo que te responden. Así que el Señor te guarde, Señor te bendiga.